Una vez más, si alguno está anotado en la clase de doctrina, este es el momento para que puedan pasar y recibir la clase en este momento. Recuerdo siempre procurar, ¿verdad?, llegar con suficiente antelación para evitar las distracciones al inicio. Ahora bien, ¿qué estamos estudiando este trimestre? Estamos estudiando los 10 mandamientos, que realmente es una continuación de un curso que inició ya hace 2 años como parte de la ética cristiana y empezamos a estudiar entonces los mandamientos del Señor. Estudiamos los primeros 3 mandamientos el año pasado y el cuarto nos quedó inconcluso. Entonces, ya ese repaso lo hice la clase anterior para aquellos que se han unido recientemente a nosotros y no tuvieron la oportunidad de escuchar pues el curso completo, pues di un vistazo en general de lo que estábamos tratando. Pero hoy sí ya vamos entonces a entrar de lleno en el cuarto mandamiento. Y como les decía, nosotros estamos siguiendo la siguiente pauta. Nosotros nos vamos a preguntar qué exige ese mandamiento, qué prohíbe ese mandamiento y qué razones anexas tiene ese mandamiento. El cuarto mandamiento en particular, por alguna razón, algunos han tratado de sacarlo como vinculante para el creyente ahora. Es decir, no lo ven como parte de la ley moral, aunque es parte de los 10 mandamientos. O sea, es interesante notar, ¿verdad?, ese esfuerzo que se ha hecho en algunos de tratar de decir es que no hay, ¿verdad?, un mandamiento expreso para nosotros para seguir guardando un día a la semana, o que particularmente ese día sea el domingo, olvidando que realmente la ley moral sigue siendo vinculante para el creyente y el cuarto mandamiento está ahí. Nosotros no tenemos ninguna indicación en el Nuevo Testamento de que este haya sido abrogado. Los elementos ceremoniales son los que han quedado atrás, pero la ley moral no. Cristo, como el Señor del día del reposo, tenía toda autoridad para haber dicho, de ahora en adelante, no más un día a la semana. Todos los días son el día del Señor. Pudo haber dicho algo así, y no lo dijo, sino que estableció su autoridad, su divinidad, al decir una declaración como esta, que Él es el Señor del día del reposo, y lo mantuvo para nosotros. Entonces, Éxodo 20, del 8 al 11, y Deuteronomio 5, del 12 al 15, nos dan a nosotros una amplia descripción. Este es el mandamiento más amplio que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué se nos exige? Vamos a repasar brevemente también lo que los catecismos, y cuando utilizo ese término también para quienes nos acompañan recientemente, simplemente estamos hablando de un método de enseñanza a través de preguntas y respuestas. Y muchos creyentes en la antigüedad utilizaron este método para su propia instrucción, y no solamente de ellos, sino también de sus familias. Entonces, ¿qué se exige en el cuarto mandamiento? Pregunta 116, por ejemplo, en el Catecismo de Westminster. Dice, el cuarto mandamiento exige a todos los hombres la santificación o el conservar santos para Dios aquellos tiempos tales como Dios ha establecido en su palabra, expresamente todo un día en 7, el cual era el séptimo desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo. Pero desde allí en adelante es el primer día de la semana, el cual continuará así hasta el fin del mundo. Este primer día de la semana es el sábado cristiano y en el Nuevo Testamento se le llama el día del Señor. En particular, en algunas citas yo he tratado de mantener el término sábado simplemente para entender que el autor estaba queriendo dar a entender esto mismo. Es el sábado cristiano, que es el domingo, no está hablando del sábado. En algunos casos he buscado hacer eso si me ven utilizar el término sábado. No estoy hablando de que nosotros vamos a guardar el sábado, sino que para nosotros, como hemos leído aquí, es el domingo. ¿Cómo debe ser santificado el sábado o el día del Señor, o el sábado en este caso? El sábado o el día del Señor debe ser santificado mediante un santo descanso durante todo el día, no solo de aquellas obras que son pecaminosas en todo tiempo, sino también de aquellas ocupaciones y recreaciones mundanas que durante los demás días son legítimas, deleitándonos en usar todo el tiempo, excepto aquella parte que debe tomarse para usarla en obras de necesidad y misericordia,
en el ejercicio de la adoración a Dios, tanto en público como en privado. Y con esa finalidad debemos preparar nuestros corazones y con tal previsión, diligencia y moderación, poner en orden y desocuparnos a tiempo de nuestros negocios mundanales, para que estemos más libres y dispuestos para los deberes del día del Señor. ¿Por qué el encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan las familias y demás superiores? El encargo de guardar el día de reposo es más especialmente dirigido a los que gobiernan a las familias y demás superiores porque ellos están obligados no solo a cumplirlo ellos mismos, sino que tienen que velar para que quienes están bajo su responsabilidad también lo guarden, y porque muchas veces ellos tienden a estorbarlos, obligándolos a trabajar en las ocupaciones de ellos mismos. El Catecismo Bautista no se queda atrás. ¿Qué nos enseña el cuarto mandamiento? Que debemos guardar un día de cada 7 en adoración a Dios. Bajo el Antiguo Testamento era el último día de la semana, pero bajo el Evangelio cambió al primer día de la semana. Este día del Señor debe dedicarse a la devoción privada y pública, escuchando la palabra diligentemente, practicando los sacramentos evangélicos celosamente, haciendo obras de caridad concienzudamente y descansando de obras ordinarias, excepto en casos de necesidad. Esta era la loable práctica de los santos apóstoles, quienes conocían mejor la voluntad de Cristo en cuanto al tiempo de adoración. No encontramos en todo el Nuevo Testamento que alguna iglesia evangélica en el tiempo apostólico apartara solemnemente algún otro día para adorar a Dios, excepto el primer día. Y así actuaron correctamente, porque si Israel, la simiente natural de Abraham, debía guardar el séptimo día para mantener viva la memoria de su liberación de la esclavitud temporal, ¿cuánto más estamos obligados nosotros a guardar el primer día en memoria de que Cristo nos ha liberado de la esclavitud eterna? Vean cómo todos estos van razonando también el cambio del sábado a domingo, ¿verdad? Que es una pregunta a veces frecuente entre nosotros. ¿Por qué cambió el día? Además que se puede alegar también para este cambio, ¿verdad? Cristo inaugura una nueva creación. La primera creación, ¿verdad? Ese séptimo día es el sábado. Ahora nosotros tenemos en la nueva creación el primer día de la semana. Cristo resucitó un domingo. El Espíritu Santo desciende a la iglesia un domingo. El domingo de Pentecostés, ese número 50, siempre era un domingo. Y fue cuando el Espíritu Santo descendió a la iglesia. Y como leemos aquí también, los ejemplos que encontramos de la iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos, se refieren al primer día de la semana y en otras cartas apostólicas. Pablo dice que se aparte, ¿verdad? ¿Qué día? El primer día de la semana para las ofrendas. Lo leemos a él, se me fue la palabra exacta que usa Hechos, pero ahora él estaba exponiendo largamente, ¿verdad? Cuando se nos dice que Tíquico, ¿verdad? Cayó. Era un primer día de la semana. Juan en Apocalipsis fue en el día del Señor que recibe la revelación. Muy bien. Y confesionalmente, la confesión de fe que nosotros hemos adoptado, ¿qué nos dice en el capítulo 22? Así como es la ley de la naturaleza, que en general se dedique una proporción de tiempo por arreglo de Dios, que sea apartada para la adoración a Dios, del mismo modo por su palabra, en un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todos los hombres de todas las edades, Él ha señalado un día de cada 7 como reposo para ser guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, por el último día de la semana, y a partir de la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el cual es llamado Día del Señor, y debe continuar como el día de reposo cristiano hasta el fin del mundo, quedando abolida la observancia del último día de la semana. El día de reposo es, por tanto, guardado santo para el Señor cuando los hombres, luego de la debida preparación de sus corazones y del ordenamiento anticipado de sus propios asuntos, no solo observan un santo reposo de todas sus obras, palabras y pensamientos con respecto a sus ocupaciones y recreaciones seculares durante todo el día, sino que también ocupan todo el tiempo en ejercicios públicos y privados de su adoración y en los deberes de necesidad y de misericordia. He tomado todo ese tiempo para leer todas estas fuentes, para que veamos los muchísimos puntos de consenso que tenemos entre ellos. El cambio del sábado al domingo, las razones que se alegan para ello, la preparación de vida que debemos tener y cómo debemos observarlo.
Ahora, por supuesto, preguntas, yo sé que van a surgir, ¿verdad? ¿Qué son casos de necesidad? ¿Qué son obras de misericordia? ¿Qué es guardar todo el día del Señor? Pero primero veamos esos aspectos positivos más claros. Una atrás, por favor. Ahí. ¿Cómo guardamos el cuarto mandamiento? El primer aspecto que debemos tomar en cuenta es que usualmente nosotros saltamos muy pronto en pensar respecto al cuarto mandamiento al día de reposo, al domingo para nosotros. Pero realmente el mandamiento extensamente lo que dice primero es, trabajarás 6 días. Porque si no trabajamos los otros 6 días, ¿de qué reposamos el séptimo? No, hay un mandamiento positivo de trabajar. Hay toda una ética de trabajo ahí contenida. Ahora ya tuvimos todo un curso, ¿verdad? Hace unos años también de la vocación cristiana. Pero el Señor nos ha dado a nosotros el trabajo. Ya lo mencionaba la semana anterior. Y ahí sigue presente. No importa lo que nosotros hagamos, con los avances con los que contemos, consecuencias en nuestros cuerpos siempre hay por trabajar. Por hacer trabajo honrado delante del Señor para nuestro sustento y para tener que compartir con otros. Como lo dice un autor, el cristianismo no justifica la ociosidad. ¿Qué nos dice la Escritura? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 12. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo, pero ¿con qué fundamento nos manda usted a trabajar? Más verdad, lo que estaba sucediendo quizás en Tesalonicenses, en la iglesia en Tesalónica. Quiero decir, ¿verdad?, que la venida del Señor estaba cerca, entonces ya, ¿para qué trabajar? No, porque el Señor nos ha dicho, trabajará 6 días. Trabajará 6 días. Entonces, que cada uno trabajando coma su propio pan. Todos nosotros debemos procurar hacer aquello según las circunstancias en las que estamos. Los que están en su época de estudiar como estudiantes, los que ya en edad adulta trabajando, pero nadie debe estar ocioso. Y nosotros como padres también debemos fomentar en nuestros hijos una ética de trabajo y desde pequeños también darles tareas que hacer. El libro de Proverbios abunda en amonestaciones contra los perezosos y debemos reconocer los peligros del ocio y cuán cuidadosos debemos ser en nuestras vacaciones para no ser indulgentes en el pecado. Creo que también muchos han descubierto que más bien los tiempos libres son de los más peligrosos. Nos descuidamos y pecamos también delante del Señor de muchas maneras en esos días, en lugar de cuando estamos realmente dedicando nuestro tiempo a trabajar. Ahora, las vacaciones no son malas. Y por algo el Señor nos está diciendo que Él, en consideración de nosotros, ¿verdad?, porque el día del reposo es dado al hombre como hombre, Él sabe que necesitamos un descanso. ¿Recuerdan el contraste con el que finalizaba la semana anterior? Sí, esos amos crueles de Egipto trabajen y trabajen sin descanso. Y les vamos a seguir exigiendo la misma cantidad y ya no les vamos a dar la paja para que hagan el ladrillo. Eso es la opresión. Pero el Señor viene y dice, un día de descanso. Entonces, claro, ¿verdad? Qué bien viene esto para nosotros. Citando a un autor, dice, vivir sin trabajar expone a la persona a la tentación. Y él a su vez cita a Melanchthon. Philip Melanchthon llama a la ociosidad el baño del diablo, porque Satanás se baña con deleite en un alma ociosa. Muy poético, pero bastante claro. Hay peligro. Entonces, una ética de trabajo. Si nosotros vamos a descansar en el día del Señor, ¿es de qué? Porque los otros días hemos trabajado honradamente. Ahora bien, Pablo también une este cuarto mandamiento con el octavo, por ejemplo, en Efesios 4:28, cuando nos dice lo siguiente. En
Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. ¿Verdad? Nosotros tenemos un mandamiento, ¿verdad? No hurtarás. Pero vean cómo se vincula, ¿verdad? Muy abiertamente con el cuarto mandamiento. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, bien, trabajamos 6 días, pero también nos preparamos para ese día de reposo. Hablamos del séptimo día, del día entre 7, pero realmente para nosotros nos preparamos para el primer día de la semana. Hoy estamos iniciando una nueva semana. Trabajamos 6 días y un día para el Señor. Pero debemos prepararnos. Ustedes notaron, ¿verdad? Y en especial nuestra confesión también hace énfasis en ello, donde hay una preparación, una anticipación por lo que este día ocurre. Y los reformadores y los puritanos lo entendieron así. Es necesario prepararnos para que el domingo fuera mejor aprovechado. Entonces podemos pasar a la siguiente. Hay una preparación también necesaria para nosotros observar apropiadamente el cuarto mandamiento. Y esta preparación, quiero enfatizar, para mí no empieza tampoco la noche del sábado. El que el Señor nos haya dado 6 días para nuestras labores es un aspecto importante para todos aquellos que sin necesidad o por descuido dejan trabajo para el domingo. A veces ya tratar de prepararse el sábado puede ser muy tarde para algunos. Es cómo estamos aprovechando toda la semana que el Señor nos da. Todos los otros 6 días. Esto es distinto para quienes deben trabajar los domingos por necesidad o para los casos de misericordia o esas obras necesarias que hay que hacerlas sí o sí también un día del Señor. Ya ampliaremos sobre esto. Pero yo lo que quiero que considere usted primero es esto. ¿Cómo está siendo usted organizado durante su semana? Nosotros no podemos estar planificando nuestra semana contando el domingo como si fuera un día más. El lunes hago esto, el martes esto y el domingo, bueno, entre los cultos también voy a hacer esto. ¿Es así como está usted organizando su semana? ¿Qué preparativos estamos tomando nosotros? Como les digo, no solamente la noche anterior, el día anterior, sino durante toda la semana, para que realmente el domingo quede libre, en la medida de lo posible, de toda otra actividad que no sea estar con el pueblo del Señor, adorando al Señor, y en aquellos casos de necesidad y de misericordia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Esto aplica para los estudiantes y sus tareas y su preparación para los exámenes. ¿Cómo lo están haciendo, muchachos? El martes ciencias, el miércoles mate, el jueves y el domingo también estudio esta otra materia. No podemos nosotros planificar así. Ahora, uno puede llegar a entender una situación muy particular donde alguien puede decir, yo intenté durante toda la semana y no pude terminar. Y me es necesario porque tengo que presentar el trabajo a tal hora. Y sabemos que algunas universidades a veces pueden poner fechas como esa, ¿verdad? Que la fecha límite y ponen una fecha de entrega un domingo, o algunas que están incluso poniendo exámenes domingos. Eso no era antes tan común, ahora a veces está pasando. ¿Por qué? Porque cada vez más para este mundo el domingo es simplemente otro día más comercial, otro día más para entretenimiento, otro día más para hacer otras cosas, igualmente para trabajar. Son muchos los que tienen que trabajar los domingos. Y luego también veremos qué hacer en esos casos, ya sea usted empleado o patrono. Pero de nuevo, sigamos preguntándonos, ¿dejamos tareas sin hacer intencionalmente para hacerlas el domingo? ¿Contamos con ese tiempo entre cultos o después de los cultos de antemano? ¿Estamos planificando nuestros tiempos de comida, desayunos, almuerzos, cenas, meriendas, contemplando que el domingo yo paso comprando? Todo eso hay que preguntárselo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está lo que es una situación inusual, una situación de misericordia? O simplemente estoy tratando el domingo como un día más. Ya también abordaré ese punto porque sí, hay autores que dirán que se puede salir a comer a un restaurante el día domingo, que se puede comprar comida el domingo. Ya veremos algunas razones que buscan para aducir a ello, pero que entiendo yo también al respecto y el peligro que hay.
una emergencia puede ocurrir. El niño amaneció enfermo y debo comprar una medicina, no la tengo. La que necesita es una particular que no tengo. Puede ir y comprarla. La medicina que tenía al revisarla está vencida. Tengo que comprar otra. Es domingo. Vaya y compre. Había dejado lista la merienda y al llegar descubro que no la subí al auto. Bueno, yo me puedo aguantar, pero mi hijo quizás no. Considere. Va a tener compasión de mi hijo. Pero si pasa cada domingo, es realmente una emergencia. Es realmente una situación inusual. El asunto es que no nos acostumbremos a como si nada pasara. Y compro en este día, hago tareas y labores y busco entretenimiento como cualquier otro día. Entonces, cabe preguntarse qué hacemos de este día que sea diferente. El que venimos a 2 cultos y ya. Eso es lo que hace diferente el domingo entonces a los otros días de la semana. Hago de todo lo demás que también puedo hacer cualquier otro día, pero además saco unas 3 a 4 horas por la mañana, unas 3 horas por la tarde para congregarme. Un pasaje que nos enseña acerca de esta preparación es cómo Dios da el maná. Vamos a ir a Éxodo capítulo 16, porque alguno puede decir, bueno, puede sonar como un buen consejo. Prepárese en particular el día anterior para que descanse bien, para que deje todo lo más listo que pueda, ¿verdad? Todo lo que pueda cocinarse y guardarse en la refri o poner en el congelador para que el día siguiente no tenga que cocinar mucho. Suena como un buen consejo, pero realmente vemos nosotros principios en la Escritura que nos muestren acerca de este prepararse para dejar el día del Señor lo más apartado posible. Bueno, un caso muy aleccionador es Éxodo 16. Dios da el maná. Y leemos lo siguiente a partir del versículo 22. Ahora, simplemente para no asumir, ¿verdad? El maná, el llamado pan del cielo, ¿verdad? Todos los días descendía, el pueblo lo recogía y con él se alimentaba. Pero el Señor hace una distinción cuando es el 6º día. Dice así. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, por aquello es con C, ¿verdad? Es de cocinar. Lo que van a cocinar, cocínenlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se aguzanó ni hedió. Recuerden esta parte, es importante, ¿verdad? Porque hubo unos en el pueblo que recogieron un montón y guardaron, y al día siguiente eso estaba lleno de gusanos, se había puesto malo. Entonces, claramente este pan no era un pan ordinario, era pan del Señor, que cualquier otro día se ponía malo, pero el que usted recogía del 6º para el 7º, no. Eso no es algo ordinario. Versículo 25, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Comedlo hoy. Se puede comer, el domingo, claro, hay que comer, es una hora de necesidad, de misericordia. Los discípulos están, ¿verdad?, frotando para comer espigas. Comer es necesario, no hay ningún problema con ello. Lo que no se podía hacer era salir a buscar más, porque no iban a encontrar. Y Moisés se los está diciendo, hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es el día de reposo, en él no se hallará. Pero viene esto para nuestra instrucción. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar,
y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Se los estoy dando para ustedes, descansen, pero no. Hubo quien salió a buscar. Y luego también veremos el caso de que sale a buscar leña, ¿verdad? Pero ven el principio. El Señor está dando mayor provisión el día sábado y nos está diciendo cocine con anterioridad. ¿Para qué? Para que cada uno pueda estar en su lugar en el día séptimo. Hay que prepararse, hermanos, todo aquello que podamos hacer el día anterior para que este sea un día menos ajetreado, deberíamos hacerlo. Están siendo sus domingos, esas mañanas caóticas. ¿Dónde están las medias? ¿Dónde dejé la Biblia? Nos dice Watson, si un príncipe viniera a tu casa, ¿qué preparativos harías para agasajarlo? Barrerías la casa, lavarías el suelo, adornarías la habitación con los más ricos tapices y colgaduras para que hubiera algo adecuado al estado y dignidad de tan gran persona. En el bendito sábado, Dios tiene la intención de tener una dulce comunión contigo. Parece decirte como Cristo a Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Qué preparativos debes hacer para recibir a este Rey de Gloria? La noche anterior es momento para un retiro y unir nuestros pensamientos para lo que viene. La preparación vespertina será como afinar un instrumento. Preparará mejor el corazón para los deberes del sábado. Hermanos, ¿cuántos estamos tomando tiempo entonces para prepararnos? ¿Cuántos estamos tomando tiempo también para meditar en lo que hoy va a ocurrir, en lo que va a pasar el domingo? ¿Está tomando tiempo para leer los pasajes que serán expuestos? La mayor parte del tiempo nosotros sabemos que va a ser predicado el próximo domingo. ¿No sería beneficioso entre semana o en particular el sábado tomar un tiempo y leer el pasaje y orar por ese texto para que el Señor y a través de su Espíritu lo aplique en mi vida, que utilice al predicador para que hable con claridad y con el auxilio del Espíritu Santo, por las visitas que estarán entre nosotros para que cuando escuchen estas palabras también el Señor trate con ellos? Nos preparamos cuando estamos cruzando esa puerta, no porque haya, ¿verdad?, algo inherentemente mágico, ¿verdad?, místico en este edificio, pero es el hecho de que estoy cruzando para llegar al lugar donde se va a dar una actividad inusual en un sentido. Usual porque es lo que anhelamos que suceda cada día el Señor, pero inusual. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, donde nosotros nos estamos reuniendo, invocando su nombre y confiamos de que su presencia es real en medio de nosotros. No tenemos ningún pasaje en la Escritura que nos diga que debemos tener 5 minutos de preparación antes de iniciar lo que ya llamamos propiamente el culto matutino. Y sin embargo, ustedes saben que ya tenemos varios meses o años instando, ¿verdad?, de que cada uno por lo menos 5 minutos antes se siente y considere lo que va a suceder. ¿Por qué? Por preparación. Porque algo va a ocurrir. Y no puede ser que mi mente siga divagando. Y es bueno encontrarse con los hermanos y estamos hablando y saludándonos. Pero hay un momento de una pausa porque viene alguien. Viene Dios con su presencia. Estamos invocando su nombre. Esto en parte se ha perdido como un buen modal, ¿verdad? Antes en la escuela, ¿verdad? Si pasaba el director, todo el mundo era quieto y en silencio, o ponerse incluso de pie. Aún con ciertas figuras de autoridad. A mí me hace gracia, ¿verdad? Porque en muchos libros a veces autores ponen, y si viniera el presidente, ¿verdad?, de su país, y aquí, bueno, ya el presidente a veces ni el respeto se le tiene tampoco, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros acostumbrarnos a no entender qué está pasando. A veces algunas historietas o películas todavía tienen como ese momento, ¿verdad?, donde ingresa alguien muy esperado y lo que hacen es silencio.
Y todo el mundo se queda contemplando a esa persona que ingresa. Entonces, ¿cuánto más el domingo, cuando viene Dios a visitar a su pueblo de manera especial? Hagamos nuestras las palabras de Asaf en el Salmo 73, 17. Este conocido salmo, ¿verdad? Asaf está luchando con esa aparente prosperidad de los malos. Pareciera que a los malos les está yendo bien, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando, algo sucede cuando Él entra aquí y comprende. ¿Nos estamos nosotros preparando de esta manera? ¿En qué otras cosas podemos meditar nosotros para prepararnos para el día del Señor? Bueno, recordemos que este día, al ser vinculado con la obra de la creación, podemos meditar en los hechos de Dios, en la creación. Podemos meditar también en la santidad de Dios. Deberíamos meditar muchísimo más en el amor de Dios en Cristo al redimirnos, que sin ser pecador murió como tal, que murió por mí y no por otros, que me ha amado con un amor eterno. ¿Por qué me salvaste, Señor? Y en este día, venir entonces con esa comprensión renovada para adorarle a aquel que me salvó. Meditar en la gloria del cielo, porque el domingo, aunque es este día del Señor, todavía no es el gran día del Señor. Este no es el reposo definitivo para nosotros, hermanos, pero lo guardamos. Dice también Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Yo vengo a escuchar la voz del Señor y debemos dejar nuestros pensamientos acerca de asuntos cotidianos lo más alejados posibles. Ahora, ciertamente, ¿verdad? Uno puede acordarse de cosas que tiene que hacer el día siguiente, de cosas que pasaron a lo largo de la semana. Sabemos que el enemigo quiere que nosotros no tengamos provecho por escuchar la palabra. Y viene también al acecho con acusaciones para que no tengamos pleno disfrute de la adoración a Dios. Pero debemos reconocer que muchos pensamientos que pudieran esperar en otro momento son nuestra responsabilidad. Para los seguidores de algún deporte, los marcadores, que si es la final, que el correo que debo mandar en el trabajo mañana a primera hora, que aquel cliente que me sigue preguntando por un producto. No estoy diciendo que ese pensamiento pueda venir. El asunto es qué estamos haciendo. Seguimos pensando en eso. Está el predicador, está exponiendo, uno ve la cara que está ahí, pero no solamente se acordó que tenía que enviar el correo, sino que ya lo está redactando. Continúa dándole. No solamente se acordó de que, era cierto, sí, hoy había partido. ¿Y cuánto irá? ¿Y si fulanito hace el gol? ¿Estás luchando intencionalmente contra eso? ¿O estás dando cabida? Esos pensamientos. No podemos venir simplemente a decir, es que el enemigo no quiere que yo escuche la palabra del Señor. Usted no está siendo intencional en recordar, no, este es el día del Señor. Pausa, un momento, ¿qué está ocurriendo? Me están hablando las grandes verdades de la palabra de Dios. ¡Qué privilegio! Voy a poner toda mi atención en lo que está sucediendo. Lo que pensamos puede estar oculto a los demás, pero no para Dios. Y nosotros nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que todo está bien simplemente porque nuestro cuerpo está aquí. Y los demás están viendo que sí, mira, no, ese no está faltando a ni un solo culto. Pero ¿qué provecho está teniendo usted de lo que se le predica? Estamos irrespetando al Dios omnisciente. ¿Acaso hay oculto algo para Él? Él sabe.
Constantemente también tuvo que denunciar la hipocresía del pueblo, ¿verdad? Del conocido pasaje de Isaías 29:13, que es lo que nos dice a nosotros. Nos dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esa es la gran diferencia entre estar aquí simplemente porque sé que tengo que estar aquí, o estoy aquí porque es mi deber, pero además, por la gracia del Señor, he encontrado un deleite superior que no hay cualquier otro día de la semana. Este es el día que Él ha hecho para nosotros y para adorarle a Él. Es una falta de amor por Dios, endurece nuestro corazón cada vez que nosotros, de nuevo, ¿qué estamos haciendo con tanta palabra recibida, pero que no está teniendo provecho porque nosotros no estamos teniendo, ¿verdad?, esos cuidados necesarios? Debemos resistir, entonces, esos pensamientos que no convienen y debemos ser intencionales en reducir todas las fuentes que puedan inducir a que nosotros nos distraigamos de la predicación o de actividades que también convienen en este día, pero estamos dándole mente más a otras cosas. También debemos hablar de la somnolencia o el adormecimiento. Y de paso, primero hay que entenderlo, es una gran falta de respeto contra el Señor. Ciertamente es una falta de respeto contra el que está hablando, ¿verdad? Cuando uno está aquí y uno observa a los que están cabeceando, a los que están dormidos. Pero el asunto es, ¿piensa usted primeramente que este es el instrumento humano, pero quien le está hablando es Dios a través de su palabra? Es Dios a través de su palabra. Entonces, puede haber una semana, pues estuvo enfermo varios días. Puede tener muchas malas noches seguidas por un hijo enfermo, por una regresión, les llaman. Y sí, una noche pesada, una semana pesada. Y eso puede explicar una lucha con el sueño 1 o 2 domingos. Pero un patrón regular de dormirse, de nuevo, va usted a buscar excusarse en su hijo, que no puede hablar por sí mismo. Procurar un buen descanso la noche anterior es vital, y si nos hemos descuidado en ello, debemos enmendarlo. Pero saben, es igualmente preocupante que en algunos casos, quien se duerme no lo pueda achacar ni porque tenga hijos pequeños o porque tuvo una mala noche el día anterior, sino que simplemente es falta de interés y de atención a las predicaciones. Consideramos nosotros que el sermón que estemos escuchando hoy por la mañana o por la tarde sea el último sermón que escuchemos en nuestra vida. Independientemente del estilo del predicador, del pasaje, si es por el culto de la mañana o el culto de la tarde, es Dios quien nos habla en su palabra. Hermanos, tengan por seguro que nosotros como pastores estamos conscientes de nuestras debilidades y de mejorar cómo exponemos. Y ciertamente hay dones destacados que Dios ha dado a la iglesia en general. Hombres del Señor en que uno reconoce, sí, la manera en que habla puede cautivar ciertamente la atención, pero aquí no estamos hablando en última instancia de asuntos de presentación. Porque nosotros no estamos acá para darle vida a la Biblia o hacerla más interesante. Nosotros no deberíamos necesitar una motivación adicional que el saber que es Dios mismo quien está aquí para su pueblo a través de su palabra revelada. Hago eco de las palabras de Sproul cuando él estaba atacando el mito de que la Biblia es aburrida. Entonces él dice lo siguiente: la preponderancia del aburrimiento que la gente experimenta con la Biblia la advertí hace varios años al ser contratado para enseñar las Escrituras en una universidad cristiana. El presidente de la institución me llamó por teléfono y dijo: necesitamos a alguien joven y estimulante,
alguien con un método dinámico que pueda darle vida a la Biblia. Tuve que forzarme a comerme mis palabras. Yo quería decir, ¿usted quiere que le dé vida a la Biblia? No sabía que estuviera enferma. ¿Qué doctor la atendió antes de su fallecimiento? No, no puedo darle vida a la Biblia para nadie. La Biblia está viva. A mí me hace cobrar vida. Esto es la Escritura para su pueblo. Pero de nuevo, usted no va a experimentar esa vida, no va a encontrar ese interés en las Escrituras si usted está cediendo terreno en esos pensamientos que pueden esperar a otro momento, si está cediendo a la somnolencia, al aburrimiento. Pero también hay otros obstáculos para la predicación. Hay quienes no obtienen provecho porque simplemente están escuchando por curiosidad y satisfacción mental. Son como los atenienses en Hechos 17:21, que simplemente están esperando que venga alguien a hablarles alguna cosa nueva. O como los que denuncia Pablo en 2 de Timoteo 4:3, de que tienen comezón de oír. Y lo que únicamente quieren estar escuchando es algo novedoso, algo innovador, algo diferente. ¿Estamos nosotros cayendo en una actitud similar? Solamente quiero ver cómo tal pastor interpreta este o aquel otro pasaje y no poniéndome en esa posición humilde de ser enseñado. También el prejuicio es uno de los mayores tropiezos, en especial cuando ese prejuicio es alojado contra el predicador. No importa cuán claro exponga un texto o cuán apropiadamente aplique el pasaje, la persona no recibirá nada de ello por tener un prejuicio contra quien expone. Hermanos y amigos, de verdad, esto es algo que ustedes no tienen que dar lugar al enemigo. Si hay alguna situación que debe resolver, hay que resolverla pronto, pero también en especial con sus pastores. Porque usted no puede estar siempre pensando que el que está enfrente está diciendo algo porque lo está haciendo especialmente por mí. Porque yo le dije aquel día tal cosa y ahora lo está diciendo contra mí. Si usted está dando semejante lugar a tales ideas, no va a tener provecho, porque no importa cuán amorosamente sea expresado, no va a tener provecho. No lo va a tener. ¿Por qué? Porque de nuevo, ya usted tiene algo contra alguien. La codicia también. Muchas veces el Señor, ¿verdad?, habló contra los que querían ganancias en este mundo y se iban tristes. ¿Por qué? Porque han dado lugar a la codicia y están pensando, ¿verdad?, particularmente en el día del Señor, en dinero, en negocio. Vean lo que leemos en Lucas 16:14, que también será hoy nuestro pasaje de la lectura continuada. Dice Lucas 16:14. Y oían también estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. En lo que sucede, en vez de tomar esa predicación y decir, es cierto, nuestro corazón está en las riquezas de este mundo, no, se burlaron de las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque habían dado lugar a la codicia en su corazón. También la parcialidad es un obstáculo en el sentido de que yo escucho los sermones con más atención dependiendo del tema del que se trate. Recuerdo hace muchos años un señor que eventualmente se terminó yendo de esta iglesia porque para él no había suficiente escatología. El pastor Eduardo no había empezado con Apocalipsis, ¿verdad? Pero decía, es que no se me habla suficiente de escatología. Pero él quería que cada semana tras semana se estuviera comentando las últimas noticias de lo que salía, ¿verdad? Obviamente el entendimiento que él tenía también tenía mucho que ver, ¿verdad? Por el cual estar tan atento a esas cosas. Pero no puede ser que nosotros seamos selectivos. Es que, bueno, hoy sí se me va a hablar del Nuevo Testamento. Es que cuando es del Antiguo Testamento, o cuando es este tema en particular, las promesas del Señor, qué bonito, pero cuando vienen con el tema del juicio, o las demandas del Evangelio, ¿está siendo parcial cuando escucha? Le gusta mucho que se le hable del cielo, pero no de la autonegación. También cuando somos críticos, pero con otros, y no para con nosotros mismos. Qué bueno que tal persona estuviera escuchando esto. Esto es para esa otra persona, pero no para mí. También es un obstáculo.
Nosotros debemos batallar contra todo esto. Debemos oír la palabra intencionalmente, con el deseo de escuchar y de aprender. De que nada aquí, hermanos, por más que lo hayamos oído, será cansino para aquel que encuentra su deleite en el día del Señor, que se identifica con los himnos, que dicen, por ejemplo, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. O como dice este otro, grato es decir la historia que antigua, sin vejez, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó que para hacerle salvo el buen Jesús murió. Con humildad, con fe, con atención, buscando retener. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos un tanto extraños? Tan siquiera procurar cuando almorzamos o cenamos en casa de un hermano después de alguno de los cultos, tratar de comentar lo que se predicó. Sentimos como que mucho, y ya venimos, todos escuchamos el mismo sermón, ¿para qué voy a comentarlo? O es que ni siquiera se acuerda. ¿De qué se predicó la semana pasada? ¿Cuál fue la parábola del domingo pasado? ¿Cuál fue el capítulo de Génesis con el que empezamos? De nuevo. Debemos ser retenedores y hacedores de la palabra. Debemos fomentar el buen hábito de comentar entre nosotros lo que hemos oído. No debería ser algo extraño entre nosotros. Yo sé que también de eso tendré que abordar algunas preguntas. ¿Por qué? Porque algunos dirán, bueno, pero ¿de qué sí se puede hablar el domingo? No, en realidad muchos temas podrían ser convenientes para un día del Señor cuando los tratamos apropiadamente a la luz de su palabra. El asunto es que, de nuevo, de la abundancia del corazón habla la boca. Mucho de lo que hablamos entre semana pudiera esperar para no hablarlo el domingo, el día en que el Señor nos ha visitado para hablarnos. Entonces, hoy nos dio tiempo para cómo guardamos el cuarto mandamiento, trabajando 6 días y preparándonos apropiadamente. Si tienen preguntas, me las hacen llegar. El Señor les bendiga. Pueden ir por sus hijos.